Bueno, hoy vamos a hablar del sentido del oído, ¿sí? El sistema auditivo es el conjunto de estructuras anatómicas que permiten la sensopercepción de los sonidos. En la especie humana es de gran relevancia porque es el que permite la comprensión de hechos tan específicamente humanos como es la palabra o la música. La información auditiva llega a nosotros en forma de sonido. Ese sonido es el resultado de las variaciones de la presión del aire que aumenta o disminuye, producida por la vibración de las moléculas que se transmiten en forma de ondas. El dispositivo auditivo tiene como función captar esa energía sonora, transmitirla hasta el receptor que se encuentra en el oído interno y transformarla en impulsos bioeléctricos que son analizados e interpretados en estructuras superiores del encéfalo. Por lo tanto, consta de tres partes: el aparato u órgano de la audición, que es el receptor, la vía acústica que transmite ese estímulo y la corteza cerebral auditiva, que es la que hace el procesamiento de esa información. Por lo tanto, vamos a comenzar a estudiarlo comenzando por el oído, ¿sí? El oído es entonces el órgano que es receptor de las ondas sonoras, pero además en un sector del oído, que es el oído interno, también están los receptores de la vía vestibular, que es independiente de la vía auditiva, y que interviene en la información, es la que lleva la información para poder regular el equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar las estructuras que tienen en común, pero después vamos a diferenciar la vía coclear o auditiva de la vía vestibular. El oído tiene tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. La oreja es una estructura cartilaginosa cubierta por un revestimiento cutáneo y que está ubicada por delante de las apófisis mastoides y por detrás de la articulación temporomaxilar. El conducto auditivo externo, que está marcado acá con la flecha roja, llega hasta la membrana del tímpano. Este conducto auditivo externo está formado por una porción cartilaginosa y una porción ósea que está dentro de la porción timpánica del hueso temporal y un revestimiento cutáneo. El oído medio es una cavidad excavada dentro del hueso temporal que está situado entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Entonces, el conducto auditivo externo termina, el límite sería la membrana del tímpano, que en este dibujo la vemos como este círculo celeste. La membrana del tímpano es circular, es delgada y tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, y en su estado normal es de color gris perlado. Apoyándose a partir de esta membrana del tímpano y ubicados en el oído medio, tenemos 3 huesitos, que son los huesos más chicos que tenemos en el cuerpo humano, también llamados huesecillos, los huesecillos del oído, que son 3 y constituyen una cadena porque están articulados entre sí y apoyan, o sea, el estribo apoya en el comienzo, en la pared ósea, que es comienzo del oído interno. Estos 3 huesos son el martillo, que es el más grande, que es este. El martillo tiene una cabeza que va a articular con el yunque y va a tener una apófisis anterior, una apófisis posterior y una prolongación
alargada que se llama manubrio del martillo, que es la que apoya sobre la membrana del tímpano. El yunque es más chico que el martillo y tiene, articula con el martillo y tiene dos ramas, una rama corta y una rama larga, vertical, que es la que va a articular con el estribo. Y el estribo es el hueso más chico de los tres, como su nombre lo indica, tiene forma de estribo, tiene una cabeza o una apófisis que va a articular con el yunque y dos ramas, una anterior y otra posterior, que van a estar unidas por una lámina ósea o base del estribo, que es la que va a apoyar sobre la ventana oval y va a comunicar con acá la tenemos, este sería el martillo, el yunque y el estribo apoyando sobre la ventana oval, que es donde ingresamos en el oído interno. Acá lo vemos mejor. La membrana del tímpano y en toda esta cavidad que es el oído medio, ¿sí? Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. La base del estribo apoyando sobre esta ventana que comunica a esta otra cavidad que está dentro de la porción petrosa del temporal y que es el oído interno. Esta cavidad del oído medio está comunicada con la faringe por un conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Y tiene músculos, dos, este que es el músculo tensor del tímpano y este que es el músculo del estribo, que actúan sobre estas articulaciones modificándolas de acuerdo a la intensidad de los sonidos que se perciben, a la vibración, para que modificar la posición que tienen entre ellos, ¿no? Estas articulaciones son articulaciones como las articulaciones de cualquiera de las articulaciones del cuerpo humano y tienen ligamentos que los unen a las paredes óseas del oído medio. El oído interno, entonces, dijimos que es la estructura que está dentro de la cavidad petrosa del temporal. Las cavidades están dentro del hueso, entonces esa cavidad ósea tiene la forma semejante a las cavidades, las estructuras membranosas que contiene. Por eso se lo llama laberinto óseo a la estructura, al espacio óseo, y laberinto membranoso a las estructuras que están por dentro. El laberinto membranoso está formado por un sector vestibular o laberinto vestibular y un sector coclear o laberinto coclear, y en estos dos lugares vamos a tener los receptores diferentes, ya sea en lo que es el laberinto vestibular, los receptores que van a llevar la información a la vía vestibular, y en el laberinto coclear o cóclea vamos a tener los receptores de la audición. Si lo vemos por dentro, este es el caracol, por dentro, con sus rampas, y el laberinto vestibular, que está formado por tres conductos. A ver, en la otra imagen lo vemos mejor, que son estos tres, los conductos semicirculares, ¿sí? El anterior, el posterior y el lateral, que tienen forma de herradura porque salen y vuelven a la estructura que en este caso que sería el sáculo, y tienen una dilatación en su llegada que se llama ampolla. Y acá lo vemos bien, ¿sí? Este es uno de los conductos semicirculares, esta estructura es el utrículo
y esta que está acá es el sáculo, ¿sí? Estas tres estructuras, conducto semicircular, utrículo y sáculo, pertenecen al laberinto vestibular. Y esto que vemos acá es la cóclea o caracol. Toda esta estructura, todo este laberinto membranoso, o sea, ya sea la parte vestibular como la parte coclear, tienen en su interior líquido. Ese líquido se llama endolinfa, es un líquido transparente parecido al agua, y rodeando todo este laberinto membranoso, entre el laberinto membranoso y el óseo, ¿sí? También hay líquido que tiene las mismas características, pero que se llama perilinfa. Entonces, endolinfa por dentro, perilinfa rodeando todo entre el laberinto membranoso y el hueso. Y ahora vamos a ver cómo se organiza la vía coclear, o sea, la vía auditiva. Dijimos que el órgano, la parte coclear, se encuentra en el caracol o cóclea, que sería, este gráfico nos muestra un corte de ese caracol, ¿sí? Y dentro de ese caracol o cóclea está el órgano receptor de la audición, que es el órgano espiral de Corti, ¿sí? Esto que vemos acá en celeste, ¿sí? Este es el órgano espiral de Corti. Este órgano de espiral de Corti está formado, tiene en su interior las células especializadas, que son de dos tipos: células de sostén, que son estas que están abajo, apoyadas sobre esta membrana, que se llama membrana basilar, y estas otras células, que son las células ciliadas externas y células ciliadas internas. Estos cilios, o los cilios son como pelitos, que están dentro del líquido. Acá dijimos que había líquido, la endolinfa. Y entre el contenido de la cóclea y la pared hay una membrana que es la membrana tectoria. Entonces, cuando se produce la vibración por la llegada por la transmisión de las vibraciones a través de los huesitos del oído por la ventana oval, se produce la vibración de este líquido, que es captada por los cilios de estas células ciliadas tanto externas como internas. Y ahí se genera el impulso nervioso que se va a transmitir a través de los axones del nervio auditivo. Entonces, volvemos atrás, volvemos a ver el órgano de Corti, y lo que vamos a ver es la primera neurona, ¿sí? Si este es el receptor, está como las dendritas de las neuronas que se encuentran en estos ganglios, ¿sí? Reciben la información de este receptor. Entonces, el receptor es el órgano de Corti, y el cuerpo de la primera neurona está en el ganglio de Corti. En el ganglio de Corti, entonces, se encuentra el cuerpo de la primera neurona. Esta es una neurona bipolar que va a tener una prolongación, que es la dendrita, que comunica, que se conecta con el receptor, y un axón. Acá tenemos los axones que van a formar el nervio coclear. El nervio coclear, que después se va a unir con las ramas que vienen del sector vestibular, es el octavo par que va a entrar al cráneo a través del conducto auditivo interno, acompañado por el nervio facial o séptimo par y el séptimo bis. Bien, entonces acá en este gráfico tenemos diferenciado lo que es el laberinto vestibular y lo que es el coclear o caracol, ¿sí? Entonces, lo que es azul
son las fibras que lleva el octavo par que pertenecen al sistema vestibular, y lo que es rojo es lo que pertenece a la vía auditiva o acústica. El nervio, el octavo par, dijimos entonces, va a entrar al cráneo por el conducto auditivo interno y una vez dentro del cráneo va a llegar al tronco cerebral y va a entrar en el tronco cerebral a la altura del ángulo pontocerebeloso para ir a buscar el cuerpo de la segunda neurona y hacer sinapsis allí. ¿Y por qué digo que entra y no que sale? ¿Sí? Porque todo lo que es sensorial, en este caso sensorial, o lo que lleva sensibilidad, va a entrar desde el exterior, desde los receptores, hacia los núcleos que están en el encéfalo, porque va a llevar información. Entonces, la segunda neurona, esto sería un esquema de la vía, la segunda neurona está en los núcleos cocleares, que están en el piso del cuarto ventrículo, a nivel de la protuberancia inferior. Estos núcleos cocleares, que son tres, dorsales, y son cuatro en realidad, dorsales y ventrales. De allí lo que va a ocurrir es que se van a cruzar de estos núcleos, o sea, en estos núcleos cocleares se encuentra la segunda neurona, ¿sí? La segunda neurona, los axones de estas neuronas se van a cruzar hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, para después comenzar a ascender, y van a formar las estrías acústicas. Las estrías acústicas están en la parte inferior de la protuberancia. Otras fibras lo que van a hacer es hacer sinapsis, es ir a buscar la oliva, los núcleos olivares superiores, y van a formar también el núcleo del cuerpo trapezoide, o sea, el cuerpo trapezoide. Finalmente van a ascender desde la protuberancia hacia el mesencéfalo, y en el mesencéfalo se van a ubicar como cinta de Reil lateral o lemnisco lateral, hasta que llegan a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que estaban en la parte posterior del mesencéfalo. Y de allí pasan a través del brazo conjuntival inferior y llegan a la tercera neurona. La tercera neurona de esta vía se encuentra en el cuerpo geniculado interno o cuerpo geniculado medial, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos vía visual, el cuerpo geniculado lateral era donde estaba la tercera neurona de la vía visual? Bueno, acá tenemos en el cuerpo geniculado interno o medial la tercera neurona de la vía auditiva. A partir de allí, los axones siguen hacia la corteza cerebral como radiación acústica y van a llegar al área cortical que pertenece a la vía auditiva, que está en el lóbulo temporal. Y acá lo vemos si miramos el hemisferio cerebral por su cara externa, vamos a encontrarla, acá la vemos mejor, ¿sí? El área auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal por debajo de la cisura de Silvio, área 41-42 de Brodmann, que es esta que está más oscura, en verde. Rodeando al área primaria tenemos el área auditiva secundaria o área 22 de Brodmann, que es donde se realiza la identificación y la interpretación de lo que estamos escuchando.
Bueno, y ahora volvemos otra vez al oído interno para ver qué pasa con la vía vestibular. La vía vestibular es importante, la información que lleva es importante para el mantenimiento del equilibrio. Mantener el equilibrio es una actividad muy compleja, especialmente en el ser humano, porque debido a su postura erecta o de pie, y siempre tiene que estar controlándose porque si no se vuelve inestable, ¿sí? O sea, no solamente en el reposo, sino también y aún con más intensidad durante la marcha o al ejercitar movimientos diferentes. Parte de la información que se necesita para regular el equilibrio se recibe a través de este sistema vestibular. Entonces, los receptores dijimos que estaban en lo que será el laberinto vestibular o laberinto membranoso vestibular, que estaba formado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Y dentro de estas estructuras utrículo y sáculo se encuentran las máculas, y lo mismo dentro de estas ampollas que se encuentran en los extremos de los conductos semicirculares. Las células receptoras se encuentran en estas zonas, en las máculas y en estas ampollas. Especialmente los conductos semicirculares registran los movimientos de la cabeza, los movimientos bruscos de la cabeza. Y esto es más o menos un esquema para entender cómo están dispuestos los receptores. Las células receptoras también son, como en la vía auditiva, células que son células ciliadas, que tienen este tipo de prolongaciones como pelitos. Y además, dentro de ya sea de la mácula como de las ampollas de los conductos semicirculares, se encuentra una membrana que se llama membrana otolítica, que es esta que está acá, que está formada por cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos, ¿sí? Entonces, la orientación de estos pelitos, de estos cilios, y el movimiento de los otolitos en todo el líquido donde se encuentran contenidos es lo que hace la activación de los receptores. Entonces, la primera neurona de que capta, o sea, los receptores que están, dijimos, en estas células con cilios y que captan el movimiento del líquido y de estos otolitos o cristales, se transmite al cuerpo de la primera neurona de esta vía vestibular, así como en la vía auditiva era el ganglio de Corti, en la vía vestibular es el ganglio de Scarpa, ¿sí? Entonces el cuerpo de la primera neurona de esta vía se encuentra en el ganglio de Scarpa. Los axones de esta neurona van a unirse al octavo par. El octavo par dijimos que también llevaba los axones del sector auditivo. Y dijimos que el octavo par entraba al cráneo a través del agujero del conducto auditivo interno junto con el nervio facial o séptimo par y el séptimo bis. Y una vez que llegaba al tronco cerebral, entraba al tronco a la altura del ángulo pontocerebeloso. Y allí va a encontrar la segunda neurona, que está en el piso del cuarto ventrículo, y estas neuronas se encuentran en los núcleos vestibulares, formando el ala blanca externa. Y son 4, ¿sí? Superior, inferior, lateral y medial. Superior, inferior, lateral y medial. De aquí
de estos núcleos, la vía va a seguir distintos caminos. Por un lado, va a ascender a través de la cinta de raíz lateral o acá también la tenemos como lemnisco lateral, va a llegar a hacer sinapsis en una tercera neurona que está en el tálamo, y de allí va a llevar la información al lóbulo parietal, al área somatoestésica, que se acuerdan que estaba por detrás de la cisura de Rolando. Por otro lado, esta vía va a llevar información a partir de estos núcleos vestibulares al cerebelo. Esto lo vamos a ver en este esquema, ¿sí? Este es el cerebelo, ¿sí? Y aquí estarían los núcleos vestibulares, ¿sí? Entonces, este sería el receptor, que lleva este sería el ganglio, y esta es la entrada al tronco cerebral. Y acá están los núcleos vestibulares. A partir de los núcleos vestibulares dijimos un camino era ascender hacia la corteza, pero también se conecta con el cerebelo, que se encuentra por detrás del tronco cerebral, y que a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y va a ir hacia el sector del cerebelo que se encarga del equilibrio y que es el arquicerebelo, especialmente a estos núcleos, que son los núcleos del fastigio o del techo, que tienen la información, que reciben la información de esta vía para regular el equilibrio, para hacer el control del equilibrio. Y otro camino que siguen estas fibras desde los núcleos vestibulares es descender por la médula, formando los fascículos, el fascículo vestíbulo espinal, que baja por la médula y que va a actuar sobre áreas motoras en forma refleja para controlar la postura.